Señores diputados, al recibir de este honorable Congreso el sagrado tesoro que me acabáis de entregar, sumiso y respetuoso, le prestó mi completa aquiescencia, y al efecto, de la manera más solemne y ante la faz entera de la nación, protesto solemnemente cumplirla y hacerla cumplir, dando así la muestra más grande de respeto y la voluntad del soberano pueblo mexicano, a quien tan dignamente representáis en este momento. Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, 31 de enero de 1917. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimadas y estimados suscriptores y seguidores del canal Gilgamesh Tenkle de YouTube, así como de Gilgamesh 92 en la plataforma de TikTok. Pues en esta ocasión voy a hablarles acerca de un poco de la historia y de los antecedentes del día que conmemoramos hoy, 5 de febrero, día de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917 en Querétaro. Pues nosotros tenemos dos hipótesis acerca de las diversas constituciones que hemos tenido a lo largo de nuestra historia desde el momento mismo de la independencia. Por un lado, tenemos el documento o el decreto de abolición de la esclavitud decretado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla en Guadalajara el 6 de diciembre de 1810, en el cual habla acerca de las causas por las cuales la insurgencia, los campesinos, los rancheros, los indios y las demás castas decidieron levantarse en armas en contra de la corona española, y en ese documento el cura de Dolores estipulaba que los dueños de esclavos tenían que liberarlos de manera inmediata, so pena de confiscarles propiedades y también de inclusive perder. Podría decir que este es el antecedente más remoto de nuestra historia constitucional, en donde se le da una causa legítima y jurídica a la lucha insurgente contra la organización virreinal novohispánica establecida en el actual territorio de México. Posteriormente, en el año de 1812, José María Morelos y Pavón, el cual fue alumno en el Colegio de San Nicolás de Valladolid y cura de Carácuaro, entre otros lugares de la provincia de Michoacán, José María Morelos y Pavón. Este presentó al Congreso de Anáhuac un documento titulado Los Sentimientos de la Nación, en los cuales podemos destacar algunos artículos esenciales e imprescindibles para entender la historia constitucional. Artículo primero: que la América sea libre, soberana e independiente de cualquier otra nación o reino, y que se externe al mundo las razones. Artículo quinto: se suprimen el sistema de castas y todo tipo de sujeción y de esclavitud en estos territorios americanos. Cada 12 de diciembre se conmemorará a la Virgen de Guadalupe, y cada 16 de septiembre se recordará la gesta heroica de el cura Miguel Hidalgo y Costilla y el jefe de dragones Ignacio Allende, iniciado esa misma madrugada. Como podemos ver, José María Morelos y Pavón establece en 12 puntos los sentimientos de la nación o los preceptos jurídicos que según él regirían a la nación americana. En tercer lugar, tenemos la Constitución de 1857, promulgada el 5 de febrero.
Como recordaremos, estimadas y estimados suscriptores y seguidores, el siglo XIX mexicano es una época de diversos trastornos políticos, constantes o frecuentes cambios de gobierno, golpes de estado y la más injusta razón por la cual México no pudo trascender en las primeras décadas del México independiente: las invasiones extranjeras. Como recordaremos, se forman diversos bandos: federalistas, monarquistas, masones, la logia de York, la logia escocesa, centralistas, federalistas, liberales y conservadores. El grupo liberal logra ganar un importante evento, logra derrocar al dictador Antonio López de Santana, veterano de la Guerra de Independencia, al igual que otros militares y políticos destacados de aquella época, y en 1857 en la Ciudad de México convocan a un Congreso Constituyente para darle así al país una nueva perspectiva en preceptos jurídicos, los cuales algunos de ellos afectaban los intereses eclesiásticos. Por ejemplo, se aplicaba la desamortización de bienes y propiedades eclesiásticas, se creaba el panteón y el registro civil, además de despojar al clero de el rubro muy importante e imprescindible que era la educación, además de dar a México de una organización o estructura política de corte republicana, en donde existieran tres poderes: el poder ejecutivo, efectuado por el presidente o titular del poder ejecutivo; el poder legislativo en la Cámara de Diputados; y el poder judicial en la Suprema Corte de Justicia. Estos cambios o trastornos a los preceptos o principios jurídicos del país van a derivar en diversos acontecimientos o en diversas etapas de la historia de México. Por un lado, la República Restaurada, que va del periodo de 1867 a 1876, bajo las gestiones de Benito Juárez, de Sebastián Lerdo de Tejada, y el largo periodo denominado el Porfiriato. ¿Cuál es el contexto histórico de el Congreso Constituyente de 1917? Pues tendremos que acudir a la segunda fase de la Revolución Mexicana, cuando en febrero de 1913 estalla en la capital de la República un cuartelazo o un golpe de estado de las élites políticas, económicas y militares porfiristas que sobrevivieron al régimen de Madero, que muchos le denominan el experimento democrático, y en el cual, producto de 10 días, Madero pues es obligado a renunciar a la titularidad del poder ejecutivo de la nación por medio de instrumentos coercitivos, así como la renuncia de su vicepresidente José María Pino Suárez y la presión de una posible intromisión militar por parte de Estados Unidos, ya que recordemos de la infausta memoria del embajador Henry Lane Wilson, el cual maquinó para que no solamente Victoriano Huerta, Félix Díaz derrocaran a Francisco I. Madero, sino también que lo llevarían al patíbulo y a su asesinato. Durante más de 10 días la Ciudad de México fue escenario de bombardeos, de cadáveres apilados en las calles, los cuales se les prendía fuego para evitar algún tipo de brote de epidemias o de peste, etc. Entonces, Victoriano Huerta envió un telegrama el 18 de febrero, en el cual, que por órdenes, o más bien por la autorización del Senado de la República, él asumía el poder y tenía bajo su mandato a el expresidente Madero y al ex vicepresidente Pino Suárez. Entonces,
enviaba este telegrama a todos los gobernadores y muchos de ellos pues terminaron reconociendo al usurpador, menos uno, don Venustiano Carranza, el cual siempre le había dicho a Madero que una revolución que transige se suicida a sí misma y que tiene que volver a empezar. Carranza, como gobernador constitucional del estado de Coahuila, lanza un documento denominado el Plan de Guadalupe, en el cual pues desconoce a los poderes de la Unión y convoca a todas y todos aquellos que quieran defender y reparar la legalidad rota por la renuncia de Madero y Pino Suárez, obligados por la coerción y la violencia del general Victoriano Huerta, a pues ir a la lucha fundando un ejército denominado constitucionalista, el cual al ganar la guerra pues prometía reparar o restaurar el Estado de Derecho siempre y cuando primero derrotando a los usurpadores y pues celebrar elecciones y pues posteriormente nombrar a un titular del poder ejecutivo en base a los preceptos jurídicos de la Constitución de 1850. Recordemos que durante la guerra entre el ejército constitucionalista y la división del norte, el ejército libertador del sur, contra los federalistas o huertistas, pues el 15 de julio de 1914, Victoriano Huerta, el usurpador, firma su renuncia, huye a Puerto México y de ahí a Europa, y el primero en llegar a la Ciudad de México el 13 de agosto es precisamente el gobernador constitucional del estado de Coahuila, con Álvaro Obregón y otros de sus jefes más allegados. Entonces se convoca primero a una convención, ¿sí? La denominada la Convención Soberana Revolucionaria, en la cual todos los jefes militares y todos los participantes en las guerras o en las batallas contra el ejército federal en el periodo de Díaz y en el periodo de Huerta, pues van a tratar de reconciliar sus intereses y a los principales caudillos del momento, Francisco Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza. Sin embargo, la Convención Revolucionaria es un intento fracasado de implantar cierto tipo de principios o preceptos con los cuales se regiría la nación tras haber ya eliminado o aniquilado totalmente al sistema político económico del porfiriato. Sin embargo, fracasa porque sus jefes son de una ideología demasiado radical, agrarista y tendente al regionalismo. Sin embargo, esto lo dice la historiografía tradicional, y en cambio Venustiano Carranza huye hacia Veracruz e implementa un gobierno provisional constitucionalista, y el 12 de diciembre de 1914 le da una serie de adiciones a los principios de su Plan de Guadalupe, expedido el 26 de marzo de 1913, ¿sí? En el cual, pues en uno de sus artículos o adiciones, dice que es necesario convocar a un Congreso Constituyente para reformar ciertas instancias, ciertos principios o ciertos artículos, los cuales se dejaron de aplicar de manera eficiente, y en cambio pues se cumplían en la forma pero no en el fondo. Entonces él convoca a un Congreso Constituyente a partir del mes de septiembre de 1916, cuando Villa y la División del Norte son más que tropas desperdigadas por el norte del país. Emiliano Zapata está acorralado en el sur, y pues el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Woodrow Wilson, reconoce al gobierno de facto de Venustiano Carranza. Muchos seguidores del primer jefe, como se le denominaba a Venustiano Carranza, como Luis Manuel Rojas, Alfonso Cravioto, Natividad Macías y Félix Pallavicini, y muchos allegados del gobernador de Coahuila, pues le dieron un toque
organización y sistematización a la convocatoria para ser diputado del Congreso Constituyente. Entonces, el 30 de noviembre de 1916, en el Palacio de Bellas Artes, se recibe a los potenciales integrantes del Congreso Constituyente y se nombraron dos comisiones para revisar credenciales. Carranza, pues a diferencia de Madero, fue muy cuidadoso en ese aspecto de solamente albergar a hombres que hayan sido adictos puros a la causa constitucionalista, descartando a colaboradores o integrantes de la estructura porfirista y huertista, así como también haber luchado al lado de Francisco Villa o de Emiliano Zapata, y solamente atraer a los adictos a su causa. Sin embargo, en algunos libros de la historiografía de este periodo habla de un probable fraude para que Carranza tuviese las facilidades de maniobrar a su antojo y pues de que el Congreso o la Asamblea Constituyente dictara preceptos o leyes en favor de los intereses del primer jefe. Las sesiones iniciaron en Querétaro. ¿Por qué en Querétaro? Recordemos que Querétaro, según la historia de México, pues fue el reducto en el cual el gobierno republicano, encabezado por Benito Juárez, triunfó sobre el Segundo Imperio Mexicano con la aprehensión, el juicio y el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo. Entonces, Venustiano Carranza, entre sus aficiones, fuera la historia de México, y él quiso emular esa fecha, pues convocando ahí a la Asamblea Constituyente. Se dice que salió a caballo con 50 hombres de la Ciudad de México hasta Querétaro para llegar el 24 de noviembre de 1916, y las sesiones comenzaron del 1 de diciembre del mismo año hasta el 31 de enero de 1917, 62 días exhaustivos, 62 días en los cuales hubo debates encarnizados y hubo un gran consenso a pesar de la diferencia de ideología. ¿Qué clases sociales integraron la Asamblea Constituyente? ¿Qué personajes destacaron durante los debates? ¿Y cuántos artículos sacaron o decretaron en un tiempo récord de 2 meses? La primera pregunta, pues en realidad, según los historiadores de este periodo, hubo una gran cantidad de hombres de clase media, no industrial o no empresarios. Hubo médicos, ingenieros, abogados, obreros, agricultores, maestros, entre otros oficios o profesiones. ¿Cuáles fueron los personajes más destacados? Se nombró como presidente de la mesa directiva que encabezaba los debates en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro a Luis Manuel Rojas, así como también destacó como orador muy elocuente y pues muy señalado por sus compañeros en la asamblea como un demagogo, un reaccionario y adicto o tapadera de Carranza, Félix Pallavicini. También destacó Álvaro Obregón, destacó Cándido Aguilar, que era pues un importante personaje veracruzano y era el secretario o ministro de Relaciones Exteriores bajo la gestión de Carranza. También destacaron José Natividad Macías y otros personajes de esta envergadura. Quienes o qué más bien qué discutieron o qué leyes o qué artículos pues se reformaron. Bueno, pues esencialmente Venustiano Carranza tenía un plan de hacer algunos cambios superficiales en ciertos artículos que pues no habían sido aplicados conforme al derecho en los tiempos porfiristas, etcétera.
mientras otro bloque u otro partido dentro de la asamblea prefería una renovación o una constitución más apegada a los tiempos modernos que era su época. Entonces hubo un bloque más que nada liberal jacobino y un bloque liberal moderado, es decir, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, ¿sí? ¿Cuáles fueron los artículos principales que pues fueron para la época pues muy progresistas, muy modernos? Fue el artículo tercero: la educación es libre, laica, gratuita y obligatoria la que se imparta en los centros de educación pública, así como en los centros de enseñanza privada. Ningún ministro o religión tiene derecho a poseer escuelas o impartir educación, etc. El artículo 27, que de hecho fue el más extenso y el más discutido durante los debates del Congreso Constituyente en Querétaro, en el cual ese artículo se trató de darle una solución al problema agrario y al problema de la tenencia de la tierra, que pues le dio dolores de cabeza al país desde el siglo XIX, con la supresión del latifundio, con el reparto comunal e individual de los terrenos y de las tierras, así como también pues frenar las concesiones hechas a empresas o a particulares extranjeros durante el régimen porfirista desde 1876, y pues la ascensión y control por parte del Estado mexicano de pues el reparto agrario, de los métodos de cultivo y de cosecha, así como también la creación de algunas instituciones que pues se habían efectuado, por ejemplo, desde el año de 1912, cuando el régimen maderista fundó la Comisión Nacional. Continuamos ahora con el artículo 123, que es uno de los artículos más revolucionarios de este Congreso, esta Asamblea Constituyente, el cual pues estipulaba que los trabajadores mexicanos tendrían una jornada de 8 horas diarias, condiciones higiénicas, y también legalizaba la huelga y la formación de sindicatos, pero cuidando los miembros del Congreso de no entrometerse con las grandes empresas y con el mismo sistema capitalista, cuidando también los acuerdos entre la clase trabajadora y los patrones o los empresarios, así como fundando las juntas de conciliación y arbitraje, y también pues dotando a la clase trabajadora de algunos instrumentos jurídicos que les permitiesen también pues proteger sus intereses, siempre y cuando pues estando bajo la vigilancia de un intermediario que era el Estado. El artículo 130, como recordamos, desde 1857 el grupo liberal, ya estando en el poder bajo la República restaurada del Porfiriato y pues en la Revolución Mexicana, pues eran esencialmente anticlericales. Parece ser que en este artículo pues sí hubo una un gran consenso entre todos los bloques, todas las ideologías, todos los miembros del Congreso Constituyente, porque pues así la Iglesia perdía muchos privilegios y también perdía mucha influencia o injerencia en los asuntos políticos de México. Desafortunadamente, como vamos a ver en retrospectiva, en los años 20, siendo presidente Plutarco Elías Calles y el general Obregón, alternándose en la silla presidencial, pues van a ser intransigentes en la aplicación de algunos artículos, algunas adiciones o algunos estatutos de la Constitución o de la Carta Magna, los cuales pues van a desencadenar el conflicto con la Iglesia por parte del Estado mexicano de 1926 a 1920. Finalmente, el 31 de enero de 1917 terminaron las sesiones de la Asamblea Constituyente de Querétaro
y se decretó el 5 de febrero, dándole así a México una de las constituciones más revolucionarias, progresistas y avanzadas de su época. Sin embargo, en la actualidad, ¿qué podríamos decir como reflexión final respecto a la Constitución? La Constitución Política de México contiene 136 artículos y 19 adiciones aproximadamente, pues desde su año de decreto de 17 a 2017 ha tenido más de 800 reformas según los especialistas en el derecho, y pues en la actualidad, en los últimos años, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, ha estado en juego la reforma eléctrica, la reforma electoral y también pues los juicios contra los expresidentes. Entonces, todo pueblo que quiere luchar, todo pueblo que quiere cambiar, tiene que conocer sus leyes, su constitución. Pues, por mi parte es todo. Muchas gracias. Espero les haya gustado este breve, ameno resumen de la Constitución. Dale like, suscríbete y comparte la cultura. Gilgamesh Tenkle, Gilgamesh 92, TikTok. Muchas gracias.